Para contarles un poco, LiberTank es un tanque de pensamiento y acción dedicado a promover la actividad económica como generadora de progreso para Colombia. Ellos definen su línea de acción sobre este pilar de la libertad económica. Es por eso que desde FREE estamos muy en sintonía con su línea de pensamiento, y es para nosotros un verdadero honor y un privilegio poder contar de primera mano con un calificadísimo expositor para que nos cuente qué es lo que está pasando verdaderamente en Colombia, porque sabemos que la información que llega tanto a Uruguay, Argentina y a otras partes de Latinoamérica, también a Venezuela, es una información sesgada, y además en este tiempo muchas personas se guían por un titular y no van a la profundidad de la noticia. Así que, Juan, muchas gracias por participar y damos paso a tu exposición. Muchas gracias, Cristian, a la Fundación FREE y a todos los asistentes. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes, y que podamos conversar sobre estos asuntos tan importantes que no solo nos están afectando en este momento en Colombia, sino en toda la región americana, hispanoamericana. Entonces, mi exposición es simplemente una introducción a la situación por la que actualmente está atravesando mi país, Colombia. Como ya les decíamos, nosotros somos un centro de pensamiento, LiberTank, dedicado a la promoción de la libertad económica como medio para hacer de Colombia un mejor país, para contribuir a que Colombia sea un mejor país. Y pues hemos estado muy activos en toda la dimensión económica que ha tenido no solamente estas protestas, sino en general la crisis del coronavirus, planteando propuestas alternativas desde la perspectiva de la libertad económica para tratar de salir mejor y fortalecidos de esta situación y que Colombia se oriente por el camino de los países exitosos. Entonces, bueno, primero un poco del contexto en el que nos encontramos actualmente en Colombia. Hemos visto que ha habido, como también está pasando en otros de sus países y en prácticamente todo el mundo, una caída importante del Producto Interno Bruto del 6,8%, que es la más grande de la historia reciente de Colombia. Desde 1975 no teníamos una caída tan fuerte del Producto Interno Bruto, incluso mayor que la caída de la última gran crisis que tuvimos en Colombia, que fue la de 1999, de alrededor del 4,5%. Esto ha generado que la pobreza haya aumentado en alrededor de 3 millones de personas. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. Por lo tanto, hoy la tasa de pobreza llega a más de 42%, 43%, es decir, tenemos más o menos 21 millones de pobres, de acuerdo con pues, las cifras más recientes. Tenemos también un 14,2% de desempleo, menos que el año pasado que estaba en el 15,9%, pues por obvias razones. Ha habido una mejora muy pequeña. Los índices de informalidad laboral también han aumentado. Estamos ya en niveles cercanos al 50% de los cálculos que se hacen. La deuda externa de Colombia también se ha disparado. Estamos en más de 156.000 millones de dólares, superando más del 50% del Producto Interno Bruto. Tenemos también un déficit fiscal, que es una de las razones que ahorita me llevará a centrarme en la situación que produjo las primeras protestas y movilizaciones, que es un déficit fiscal del 8,6% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de unos 23.000 millones de dólares. Entonces, todo eso sumado a la situación del coronavirus, de la crisis, de la pandemia, que además a un muy lento proceso de vacunación que no supera el 5% de la población, más pues una serie de cuarentenas, de restricciones a la actividad económica, pues que han sido bastante fuertes y que han implicado el cierre de muchas empresas, la reducción de los ingresos de muchos colombianos y el aumento de la pobreza. Eso pues llevó al gobierno
a proponer una reforma tributaria que le llamó de solidaridad sostenible, pero nosotros sabemos claramente que los impuestos no son solidaridad. Esa es una de las maneras en las que lo buscó disfrazar el gobierno, con un ministro pues que no escuchaba mucho, que tenía una actitud pues bastante digamos confrontacional, y entonces eso no ayudó en todo este contexto. Imagínense, en tremenda crisis colombiana y mundial, presentar una reforma tributaria que tenía cosas buenas, regulares y malas. O sea, tampoco se trata de, digamos, de decir que todo era malo. Había algunos aspectos interesantes, había otros que se podían mejorar, pero fundamentalmente buscaba recaudar más o menos 24 billones de pesos, es decir, pues tratar de reducir un poco ese déficit que en Colombia llega a 90, más de 100 billones de pesos. Entonces 24 era lo que buscaba recaudar, en parte para poder calmar a las agencias calificadoras de riesgo, que ya hoy la noticia de actualidad es que Colombia le acaban de rebajar, Standard & Poor's y otras calificadoras de riesgo nos han rebajado la calificación, y entonces pues entre otras razones para eso se buscaba esa reforma, pero pues fue muy mal presentada al público, y además en este contexto con los problemas además adicionales geopolíticos que tiene Colombia, la relación pues problemática con Venezuela, la situación permanente del narcotráfico, la amenaza que eso implica para la estabilidad institucional, la presencia de mafias muy poderosas, la continuidad de estas guerrillas marxistas y comunistas, especialmente el ELN, que hoy por hoy ya es una de las grandes carteles del mundo, incluso por encima de varios de los mexicanos. Bueno, una cantidad de aspectos que nos permiten contextualizar y que, pues además con esa creciente insatisfacción ciudadana, llevó a que pues empezaran unas protestas contra esa reforma. El gobierno rápidamente retiró la reforma. Al poco tiempo renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el equipo económico del gobierno. Incluso ya días después ha renunciado también la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, entre otras cosas, por esa imagen internacional distorsionada o sesgada en parte que se ha difundido sobre la situación de Colombia en muchos países, y que no hubo pues suficiente agilidad y suficiente precisión de la política exterior colombiana, de la diplomacia pública internacional, para explicar mejor o de forma más equilibrada lo que realmente está pasando en el país. Y entonces esos 24 billones de dólares que se buscaban recaudar, pues por ahora están en veremos. Eso representa, pues para que les diga, esos 24 billones de pesos, perdón, es más o menos unos 6.000 millones de dólares, para que tengamos una idea de lo que se buscaba recaudar con esa reforma. Y bueno, lo que hemos visto como consecuencia de todo esto es pues un aumento importantísimo de la violencia. Pues ya tenemos en el contexto de estos paros que empezaron, de estas movilizaciones, empezaron como en parte unas movilizaciones, digamos, pacíficas, pero que fueron tornándose violentas, probablemente en muchas de ellas infiltradas, no todas, pero muchas de ellas infiltradas por estas estructuras criminales, por regímenes extranjeros como el venezolano, interesados en que obviamente Colombia se desestabilice y caiga, igual que Cuba. Entonces, es en ese contexto que empieza también el gobierno a hacer concesiones, a buscar el diálogo, a que renuncian ministros, y tenemos varias narrativas. De un lado está la narrativa opositora, que es la que principalmente ha sido difundida y en parte aceptada internacionalmente, y es que pues en Colombia tenemos un gobierno intransigente, un gobierno que no escucha, un gobierno además de unas élites corruptas que están produciendo violaciones a los derechos humanos, abusos generalizados y casi que sistemáticos
contra los manifestantes. Esa es la narrativa. Y por eso incluso pues desde la Unión Europea, desde las Naciones Unidas, empezaron a haber críticas al Estado colombiano. Después incluso las Naciones Unidas se desdijo porque pues Colombia pudo explicar mejor lo que realmente estaba pasando, pero empezó toda esa narrativa a tomar mucha fuerza internacionalmente y también en los medios de comunicación especialmente. Luego vino, digamos, la narrativa del gobierno, y es pues que ellos siempre han estado abiertos y que todo esto es una exageración, que hay unos casos de pronto de algunos abusos. En este momento hay abiertas más o menos 65, 67 investigaciones por posibles abusos o casos de violaciones a derechos humanos o de excesos en el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones. Hay realmente una situación en la que el gobierno reconoce, o algunas pocas situaciones en las que el gobierno sí reconoce que pudo haber habido estos abusos, y más de 5.000 intervenciones de la fuerza pública ha habido en estos contextos, y más o menos se han identificado unos 16, 17 casos en los que ya pues según la fiscalía pudo haber esos abusos, y ha habido unas cuantas muertes, no todas atribuibles, casi ninguna a la fuerza pública, que incluso en el contexto de estas manifestaciones no puede utilizar fuerza letal, no puede utilizar armas. Entonces también están pues muy limitados en ese aspecto. Y lo que ha empezado a suceder después ha sido una serie de bloqueos. Si quieren les muestro rápidamente como en una secuencia de donde hemos ido pasando. Y la secuencia es muy clara y pues muestra que en gran medida, no completamente, pero en gran medida Colombia es objeto de una especie de agenda de desestabilización que tiene unos componentes dirigidos desde afuera, otros desde adentro y otros que tienen probablemente algunas causas puramente locales. La primera etapa o la primera fase en la que se ha producido todo este contexto es una fase que ya estamos, digamos, pasando más de esta a la segunda. Esta primera fase es una fase en la que se busca cualquier excusa, porque claramente la cuestión de la reforma, como decíamos ahora, es una excusa, porque de lo contrario, una vez se retiraba, pues se debió haber terminado la protesta. Y lo que hicieron fue aumentar sus exigencias. Incluso, como les decía, la reforma buscaba recaudar unos 24 billones de pesos, es decir, unos 6.000 millones de dólares, pero el comité del paro, el comité de los que se autoproclaman representantes de estas movilizaciones, que también es otro dato importante, no superan las 300.000 personas en todo el país. De un país de 50 millones, es más o menos el 0,5% de la población, o sea, no es todo el país el que está en las calles. Es cierto que esa reforma era altamente impopular, entre niveles del 55-60% de impopularidad, pero también, según las últimas encuestas, alrededor del 70% de los colombianos están en contra de los bloqueos y que no nos dejen trabajar y que no nos dejen movilizarnos. Ya incluso se están produciendo unos aumentos en los alimentos, particularmente pues por las restricciones en las vías, producto de estos paros. Entonces, digamos que se buscó una excusa. Siempre habrá en nuestros países casos de injusticias, de cosas que se deben mejorar, de aspectos que no están funcionando bien. En general, digamos, es legítimo manifestarse, protestar contra las autoridades cuando algo no está bien. Eso es propio de las democracias pluralistas, abiertas. Eso es incluso deseable, etcétera. Pero cuando esto se torna violento, cuando se torna tan pugnaz, y cuando es además, si buscaban 24 billones con la reforma, pues los del Comité del Paro en sus exigencias originales están pidiendo más gastos, más erogaciones del Estado, que más o menos representan unos 80 billones. ¿Cómo les parece? Y entre otras cosas piden lo de la renta básica.
La renta básica en Colombia, solamente la que ellos están pidiendo, que es por unos años, puede valer unos 70 billones, pero si llega a hacerse permanente, como algunos de esos están proponiendo, serían unos 300 billones de pesos. Ya ustedes ven la proporción. Entonces, eso era claramente una excusa y empieza a suceder en esa primera etapa que las protestas originalmente pacíficas, que puede que tengan algunas causas reales o que son razonables, terminan convirtiéndose en obstrucción de vías y demás, y ahí ya es donde estamos pasando a la segunda etapa, en la que Colombia está en este momento enfangada, en la cual la fuerza pública empieza a quedar copada. O sea, empiezan a abrirse muchos frentes, especialmente en Cali, en el Valle del Cauca, en el sur del país. Es la tercera ciudad de Colombia. Allá se han producido pues bastantes desmanes, violencia, incluso ahí se incita y se provoca a la fuerza pública en muchos escenarios para que se produzca en alguno de esos contextos un enfrentamiento con los manifestantes, y de ahí cuando salga pues, algún herido, algún abuso que posiblemente puede ocurrir, es que eso pues, sucede en todas partes, y lo cual no es excusable, pues eso merece una investigación y por supuesto una sanción si se trata de la fuerza pública o del que se trate. Pero lo interesante es que cuando aparece esa figura, lo magnifican, lo exageran y lo muestran internacionalmente para decir ese lema que ahora ha calado mucho entre estos manifestantes, quienes los apoyan interna e internacionalmente, que es "nos están matando", lo cual pues es completamente exagerado, absurdo. No es cierto que nos estén matando, no es una política sistemática del Estado, del gobierno, son casos reales, pero contados y que no son tantos como ellos dicen. Los videos que ellos han exhibido en algunos casos en los medios internacionales están incompletos, no se contextualizan completamente. Entonces eso es también importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando ya todo esto se vuelve violento, la policía no da abasto, ya también tiene que intervenir el ejército, se tiene que recurrir a las fuerzas armadas, y eso hace que se vuelva prácticamente incontenible la situación. Es más o menos lo que empezó a suceder en Chile, en las protestas, y también en cierta forma en Ecuador, y ya se empiezan a hacer destrucción de patrimonio histórico, porque aquí hay un componente que es también de tratar de desligar o de romper los vínculos históricos y la identidad histórica de las sociedades, de los colombianos. Entonces con sus referentes, entonces tumban las estatuas de los conquistadores, de los próceres de la independencia, bueno, destruyen edificios públicos, sitios también, esto es clave, toda la infraestructura de transporte público, para que la gente se empiece a desesperar, para que no pueda ir a sus sitios de trabajo, etcétera, etcétera, y eso va generando un ambiente en el que los comerciantes no pueden abrir sus negocios, en el que hay también la imposibilidad de que la gente pueda ir a trabajar, hay crispación, hay rabia, hay agresividad, hay odio, y se estimula el odio de clase. Todo eso es pues cada vez más fuerte, y eso va quedando a la tercera etapa, una vez ya se ha logrado saturar todo esto, y es empezar a encadenar concesiones de las autoridades. Por ejemplo, la del presidente ya fue, como les decía, las renuncias, pero ellos no quieren solo eso, porque esa es la pregunta, ¿qué viene? Entonces lo que ellos claramente quieren, y cuando me refiero a ellos es a ese sector violento, a ese sector maximalista, a ese sector influenciado internacionalmente, financiado por el narcotráfico, porque es que llevamos más de 20 días de paros, de cese de actividades, y dígame, ¿quién puede dejar de trabajar 20 días sin producir? O sea, realmente esto tiene clara una financiación y unos intereses, y entonces lo que vamos viendo es que en esa tercera fase, si ellos perciben la debilidad del gobernante, que es un gobierno dubitativo, etcétera, lo que vamos empezando a encontrar es
concesiones, ya se han hecho muchas, como les decía, ahora también se retiró una reforma a la salud, el gobierno empieza a ofrecer y a ofrecer cosas, incluso el partido del gobierno, que es el Centro Democrático, el del expresidente Álvaro Uribe, lo que estaban diciendo era no presente esa reforma, y ahora están diciendo, están proponiendo una cantidad de ideas socialdemócratas, socialistas, intervencionistas. Y lo están haciendo pues porque de alguna manera creen que así se van a poder congraciar con los que protestan o con gran parte de la opinión pública, porque piensan, perciben que eso es lo que quieren los votantes, que eso es lo que quieren los colombianos. Y pues en la lista de prioridades, cuando uno se pone a analizar en las encuestas, es lo que más lo que más están exigiendo no es ni siquiera subsidios, y eso es lo que está ofreciendo en parte el gobierno con, por ejemplo, una renta básica que se llama en Colombia ingreso solidario. Y entonces lo que uno encuentra como prioridad de las exigencias es, del común de la gente, es empleo, sobre todo juvenil. Y eso es una cosa que en Colombia el desempleo juvenil, si el otro desempleo en general, la tasa de desempleo es bien alta, la juvenil es supremamente alta, y eso pues genera mucha frustración. Entonces, en esa tercera etapa vienen las concesiones, el gobierno busca acercarse a ellos volviéndose pues una especie de copia de los socialistas originales, que son los que están exigiendo pues estas medidas de 80 billones, infinanciables, etcétera. Incluso ahí están dentro de las exigencias del comité, dicen que Colombia debería emitir moneda. Ustedes en Argentina sí que saben las consecuencias de eso. En Colombia tenemos una cosa muy buena, es como una especie de pared o de muralla o de valladar contra digamos, la ruina del país, que es la independencia del Banco Central. Eso está establecido desde la Constitución de 1991. Esa Constitución tiene muchas cosas criticables por muchas razones, pero si hay algo valioso de esa Constitución es la independencia del Banco Central. El día que toquen eso, Colombia está ya en el camino obvio y casi que sin retorno a la ruina. Y entonces estos señores quieren eso y lo dicen explícitamente en los del comité, muchos políticos afines a ellos, peligrosísimo. Bueno, y entonces el gobierno pues cede en algunas cosas, pero lo que ellos quieren es realmente, primero, la renuncia del presidente. Ese sería pues su gran presa mayor. No lo veo muy probable, la fuerza pública en Colombia es muy leal y también pues digamos que la mayoría de la opinión no quiere eso, aunque no les guste el presidente. Segundo, si eso no es su mayor objetivo, pues otro objetivo que ellos estarían dispuestos es por lo menos el condicionamiento del gobierno de aquí a las elecciones de 2022, porque esto también hay que entenderlo en clave de las elecciones que tenemos el año entrante. Entonces el presidente debilitado de aquí al próximo año, que no pueda hacer mayor cosa y que pavimente el camino para la llegada de un extremista vinculado a ellos. Esto solo termina cuando llega, pues digamos, una persona de su línea política al poder. La otra opción, que es la que también de pronto les gustaría a ellos, que es la de Chile, es una constituyente. Entre otras cosas, para destruir la independencia del Banco Central. Y eso también sería, bueno, entre otras cosas que podrían ser incluso peores. Entonces, abrir esa caja de Pandora de una constituyente, pues ya ven ustedes los resultados de las elecciones pues para conformar la Asamblea Constituyente en Chile. Entonces, eso es lo que podrían ellos también verse satisfechos, controlar una Asamblea Constituyente. Nada que no sea eso no les gusta. Entonces, bueno, eso es en donde estamos. ¿Qué hay que hacer? Resistir y pues insistir en algo que en Colombia se ha dado muy poco, que es la batalla cultural. La batalla cultural no solamente, digamos, en materia de libertad económica, esto va más allá. Nosotros desde Libertang estamos concentrados en esa parte de la libertad económica, pero se necesitan muchas iniciativas y unirnos en varios aspectos para darla en otros frentes, porque no solo es la libertad económica lo que hay que defender, pero es el aspecto que es uno, tal vez no es ni siquiera el más importante, pero sí es clave y es fundamental,
y nosotros pues estamos desde el año 2019 dedicados a eso, entendiendo que en Colombia los centros de pensamiento que son muy buenos, han diagnosticado muy bien la realidad del país, los que son de nuestra tendencia, pero se han quedado convencidos. Entonces, la idea de nosotros es pues ver la manera de identificar cuáles son las mejores estrategias y ahí unir fuerzas con ustedes, ideas, creatividad y demás, para ver la manera en la cual podemos empezar a convencer personas que no están convencidas. Yo, por ejemplo, acabo de salir de un restaurante, de hablar con meseros y con personas, cocineros y demás, hablando de estas ideas, de la importancia del trabajo, del ahorro, de las empresas privadas de negocios, que eso es la receta de los países exitosos, que ningún país ha logrado salir adelante sin empresas, sin negocios privados, sin facilidad para hacer negocios, sin ahorros, sin capital, sin inversión. Ese es, digamos, el aspecto claro que pues yo veía que ellos no, muchos tal vez no habían escuchado eso nunca y entonces por lo menos los dejaba pensativos y entonces ahí ya tenemos una ganancia. Pero es que esto hay que hacerlo mucho más constante, hay que repetir, hay que insistir y hay que unir fuerzas porque pues esto no se hace solo y pues hay que mostrar que el camino, Colombia sí tiene que cambiar, pero no cambiar hacia parecerse a Venezuela o hacia Cuba o hacia Corea del Norte, que es el fracaso, sino hacia lo que fue en su momento en gran medida Chile o lo que ha sido pues Suiza o Australia o Nueva Zelanda o Singapur en ciertos aspectos, sobre todo económicos. Ese es el camino y entonces nosotros es lo que estamos promoviendo desde Libertank para tratar de, pues en esta situación de emergencia, pues unir la mayor cantidad de fuerzas posibles. Tenemos muchas empresas, estamos hablando con mucha gente para ver cómo podemos, pues estamos todavía a tiempo, un año de elecciones, porque la situación es pues bastante compleja. Muchas gracias, bienvenidas sus preguntas, comentarios, aportes, etcétera. Muchas gracias. Bueno, Juan David, la verdad que muchas gracias, ha sido muy claro tus planteos y ha arrojado muchísima luz sobre la realidad que, como mencionamos al inicio, muchas veces es distorsionada y no nos permite acceder a información fidedigna de lo que está ocurriendo. Agradecemos las consultas que han llegado por el chat, por interno, así que ahora pasamos, si te parece bien, a trasladarte a ti estos planteos para generar un intercambio. Una de las consultas que se ha repetido bastante es el tema, el paralelismo entre lo ocurrido en Chile y además sumado a no solo que se dan episodios similares, sino que se dan en gobiernos de un signo político que uno pensaría que no cederían ante ese tipo de reclamos irracionales y de obtener esa fantasía de las cosas gratis y de las rentas universales, etc. Uno tendería a pensar que un gobierno, llamémosle de centro derecha, debería ser un poco más firme en no ceder, y sin embargo, tanto en Chile como en Colombia ha ocurrido exactamente lo contrario. ¿Qué percepción tenés sobre ese paralelismo que puede trazarse? Sí, exactamente, pues lo que vemos es que en el caso colombiano y en el chileno, pues los políticos, al fin y al cabo, lo que hacen es pensar en general en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, como haría un estadista o como se pensaría realmente cuando tenemos una visión de largo plazo de país. Y pues pensando en las próximas elecciones, lo que se termina haciendo es tratar de ofrecerle al elector lo que supuestamente o lo que se percibe que él desearía. Entonces empiezan a hacer una especie de competencia por ver quién ofrece más. Y ahí, pues en ese contexto, cuando eso empieza a suceder, terminan muchos electores diciendo, pues yo prefiero el original que la copia. Entonces, no voy a votar mejor por el extremo, por el más duro, que por este que simplemente de forma impostada, de forma
temporal ahí la situación por conseguir unos votos está ofreciéndome. En Colombia la derecha, pues o la llamada derecha o centroderecha es muy parecida a lo que se le llama en Chile la centroderechita cobarde también, que lo que tienen es unos planteamientos que de pronto en materia de seguridad, por la situación también de la que venía Colombia, el proceso con las FARC, que se desconoció la voluntad mayoritaria con el no en el plebiscito, todo ese desgaste que también traía el gobierno de Juan Manuel Santos y demás. Entonces se buscó votar por una opción diferente. Entonces, y además estaba en ese momento en las elecciones de hace 3 años, la dicotomía entre el actual presidente Duque, que es pues, viene de la línea política de Uribe, pues realmente la gente votó pues porque era el que Uribe decía en gran medida, y el otro era Gustavo Petro. Entonces, ante esa disyuntiva, pues muchos sectores, incluso moderados, que no son afines al uribismo y demás, entonces terminaron votando por Duque y por razones también del desgaste del gobierno anterior. Y entonces digamos que ese es parte de la realidad. Otra parte es que en Colombia, como decíamos ahora, no se ha dado adecuadamente la batalla cultural. Entonces, en Colombia, digamos, en la mentalidad y cultura de buena parte de los colombianos ha ido calando, porque hace mucho tiempo se ha trabajado en la idea de que nos deben subsidiar, que nos deben, y cuando en ningún país de esos países exitosos que ahorita hablábamos, ninguno ha logrado el éxito a punta de subsidios y de rentas básicas. Ya los tienen una vez son exitosos, una vez son ricos. Por eso, como decía Milton Friedman, no imiten a los países ricos cuando ya son ricos, sino lo que hicieron cuando eran pobres para volverse ricos. Entonces, en Colombia se ha querido es vender la idea de que podemos tener un estado del bienestar, pero sin tener los recursos para poderlo pagar. Entonces, eso desafortunadamente, cuando ustedes preguntan en general, la gente sí tiene una tendencia ya programada desde las escuelas, de las universidades, particularmente públicas y todo, de que es importante que el Estado les provea de bienes, de cosas y los acompañe desde la cuna hasta la tumba. Entonces, eso ha calado entre mucha gente, pero yo pienso que eso es todavía muy superficial. Hay que, si uno empieza a remover, el colombiano en lo fundamental es trabajador, es una persona razonable, de sentido común, y puede deshacerse fácilmente de esas ideas y pasar a entender la importancia de los principios y de los valores de una sociedad libre y abierta y responsable, con la idea de la responsabilidad individual. Sí. Bien, recordamos que las preguntas las pueden dejar por el chat, así las vamos administrando para irlas planteando. Otra de las consultas, Juan, que nos llegan es con respecto a los sectores violentos de la protesta que tú mencionaste hoy, si se pueden asociar con algún sector político, si reciben algún apoyo logístico o alguna influencia de algún grupo en particular, ya sea local o internacional. Pues a ver, esto es más desde percepciones. Yo no tengo, pues, digamos, la prueba aquí que les puedo decir, vea, tengo la transferencia de tantos recursos de esto a esto, pero sí, digamos, podemos hacer unas asociaciones y conociendo la historia, conociendo los intereses y los objetivos que hay, pues Colombia, por su ubicación geográfica, tiene obviamente una importancia estratégica, geoestratégica, desde hace muchos años, y además por su vecindad con Venezuela, porque Venezuela, el régimen que está allá del señor Maduro, sabe que en Colombia, si no hay un gobierno afín, pues eso dificulta su continuidad en el poder. Entonces ellos se van la vida en Colombia, se van su continuidad en Colombia. Y en parte Cuba, porque ya Cuba, que es un régimen también pues arruinado, pues un país arruinado, un régimen que arruinó el país y que además arruinó a Venezuela, porque es el régimen controlador en gran medida de Venezuela. Es un régimen que además tiene toda esa visión de estar reptando, ¿cierto? De estar parasitando de otros países, y ellos han tenido como objetivo hace mucho tiempo
a Colombia, a Brasil también, tienen mucha influencia de servicios de inteligencia. La revista Semana, y ahí si me preguntan sobre pruebas, la revista Semana sacó un dossier de la inteligencia colombiana, en el cual se mostraba, la revista Semana de Colombia, que es la de mayor circulación, y lo pueden consultar, donde se muestra el vínculo entre el régimen cubano y también Venezuela con digamos, toda una cantidad de técnicas y tácticas y políticas de desestabilización para empezar a infiltrar el país. Es un país lleno de inteligencia cubana y de inteligencia venezolana que tienen ahí pues un gran objetivo. Además, partidos políticos aquí internamente financiados, y además está el fenómeno de la droga, ¿cierto? De las drogas ilícitas, la minería ilegal en manos de carteles, muchos de ellos comunistas, como el ELN o lo que llamamos las FARC, ex-FARC, pues porque las FARC se partieron supuestamente, un sector está en la política, en la legalidad, pero otro continúa en la ilegalidad con unas columnas muy poderosas y no se desarmaron nunca, etcétera, y están ahí presentes también en el país con recursos enormes dedicados a esto. El expresidente Juan Manuel Santos decía que si en Colombia ganaba el no, que si no se había acuerdo con las FARC, él había dicho en una manifestación pública, decía que él tenía información de inteligencia, expresidente Santos, de que Colombia iba a ser objeto, si no se lograba ese acuerdo, de una guerra urbana, y que ya las mafias y demás estaban listas para empezar la guerra urbana. Él lo decía como para chantajear y para amedrentar y para que la gente por susto y por miedo votara por el sí. Lo que terminó pasando es que ganó el no y se impuso de todas formas el sí. Eso es lo que pasó en Colombia. Eso también genera pues mucha frustración y desánimo pues con la democracia, etcétera, y con las instituciones. Pero de todas formas, Colombia, a pesar de todas las fallas institucionales y demás, ha mantenido más o menos una democracia y un sistema republicano con libertades limitadas, defectuoso, lo que quieran, pero de todas formas es un país con una democracia y con unas instituciones que pues han funcionado más o menos y que mantienen un cierto orden pues en general en el país. También hay que tener en cuenta la geografía de Colombia. Esa geografía también es un condicionante para que se puedan producir estas guerrillas y desde ahí atacar y formar pues digamos columnas en las ciudades. Es lo que llamamos las milicias urbanas, que parece que ahora están desatadas en estas manifestaciones, están influyendo y todas ellas manejando recursos de la droga. O sea, la droga es el gran combustible que alimenta la violencia en Colombia. Así. Otra de las preguntas que llegó dice, ¿cómo podrías entender que viendo todo el desastre de la izquierda en América Latina y teniendo al régimen de Maduro al lado, Gustavo Petro esté primero en las encuestas presidenciales? Bueno, lo que pasa es que, pues, en parte, como les decía, hay un trabajo cultural, mediático, social, desde hace muchos años, de infiltración de estos sectores. Entonces ya ellos están recogiendo sus frutos, en parte porque si ustedes miran el perfil de los que simpatizan con Petro, en gran medida son jóvenes. Entonces ahí tiene un gran predicamento Petro. De todas formas, Petro es un candidato que según las últimas encuestas tiene niveles pues de 30 y algo % de apoyo y tiene mucha imagen negativa. O sea, también tiene más o menos a la mitad del país en contra. Ese es un gran limitante para él, pero está de lejos muy por encima de cualquier otro posible competidor. Entonces hay que entender que este señor además es muy hábil, no es un tipo, digamos, de una mente tan deficiente como la de Maduro, por ejemplo. No, es un tipo que hay que reconocerle su habilidad, es un excelente orador, incluso hace unos diagnósticos que pues pueden coincidir en parte con las problemáticas del país. Lo que pasa es que sus soluciones pues son las soluciones del marxismo trasnochado. Lo que pasa es que él, claro,
lo disfraza y entonces hay muchas personas incautas. Entonces, yo por ejemplo le he preguntado a personas que votan por Petro, también entonces hay mucha gente desesperada. Entonces hay unos que dicen, es que Colombia tiene que cambiar y aquí siempre han gobernado los mismos. Colombia es un país de élites. Pero entonces, más o menos eso se parece un poco a lo que pasó en Venezuela. Sí, Venezuela tenía un régimen, el régimen de los adecos y copellanos, y entonces lo que fue un régimen corrupto y demás, y entonces, y de élites. Entonces, pues, lo que hicieron fue pasar unas élites por otras, y a unas que sí arruinaron del todo el país, siendo que las otras no es que fueran buenas. Algo parecido, no, aunque no exactamente igual, pero más o menos parecido se puede decir de Colombia. Entonces, sí, usted quiere cambiar unas élites, pero para que tengamos otras mucho peores. Mucha gente también dice, preguntándoles por qué apoyan a Petro, dicen, es que no tengo nada que perder. Esa es una respuesta muy recurrente que he escuchado. Hay que escuchar, ¿cierto? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta y ahí lo ponen uno a pensar, bueno, es que no tengo nada que perder, este señor está ofreciendo una cantidad de cosas y habla muy bonito. Eso pues es muy importante también en muchos países latinoamericanos, que somos muy adictos a ese verbo encendido, ¿cierto? Y este señor tiene todas esas características que lo hacen muy cautivador para muchas personas. Como les digo, mezclado con algunos diagnósticos que más o menos pues tienen sentido, que son razonables, que apelan sobre todo a los sentimientos, que remueven odios de clase, que remueven también injusticias históricas que son reales o más o menos reales o exageradas. Este señor tiene la capacidad de mezclar todo eso y es pues bastante exitoso. Bien, otra de las preguntas dice, la situación de crisis que describís entiendo que no es propia del corriente gobierno únicamente. ¿Desde qué momento dirías que se viene gestando? Uy, muy buena pregunta. Sí, bueno, digamos, Colombia tiene varias causas de su situación de, digamos, de problemas institucionales. Entonces, digamos, una que yo identificaría clarísimamente es el problema de las drogas ilícitas, del narcotráfico, que este problema no se ha solucionado. Los carteles, incluso que eran antes unos cuantos, ahora ya son muchos más, vinculados internacionalmente, armados con ejércitos, vinculados con estas ideologías totalitarias del comunismo, etcétera. Entonces tenemos ese problema ahí que siempre ha sido una dificultad importantísima de Colombia y que se gesta desde los años 80 particularmente, tiene sus orígenes en los años 70, pero se gesta realmente como una estructura de desestabilización en los años 80 con el terrorismo, el narcoterrorismo y después pues con la vinculación de grupos paramilitares y guerrilleros con ese negocio. Otra causa que también tiene que ver con todo esto es que yo diría que se ha gestado también muchos de nuestros problemas, tiene que ver con el proceso con las FARC, porque el proceso con las FARC le abrió una especie de campo muy amplio a los criminales en Colombia para decir, bueno, si a ellos les dieron curules en el Congreso, si les están ofreciendo, si les dan salarios incluso, si les perdonan sus delitos atroces, entre otras cosas, pues ¿por qué no me lo van a dar a mí? Entonces en Colombia el crimen paga. Y ese es un aspecto muy importante que es un dinamizador de toda la problemática. Otra problemática muy grande que, pues eso sí de todos los países, pero que en Colombia es particularmente agudo, o por lo menos así lo venden también muchos, es el problema de la corrupción. Si usted lo ven en los índices, en los problemas que menciona la población en las encuestas, dicen que es uno de los temas pues que más les indigna, con obvias razones. Y entonces pues hay un hastío con todos esos casos de corrupción y entonces que se vayan todos, eso ustedes lo han visto en otros países y quieren un cambio radical, entonces eso digamos está muy presente, se ha agudizado en los últimos años desde lo que fue ese auge de los commodities que hubo hace algunos años en Sudamérica, pues para los países
exportadores como Colombia, que es un importante exportador de petróleo, de gas, de carbón. Entonces, ahí, digamos, se produjo una gran cantidad de malversación de fondos, eso atado también a una gran cantidad de compromisos que tiene el Estado desde la Constitución de 1991. Esa Constitución, a propósito, fue una Constitución gestada, pues realizada, pues les digo, tiene sus fallas y todo, sus cosas buenas, sus virtudes, pero hay que reconocer que en su estructuración estuvo presente pues gente pagada por la mafia, por Pablo Escobar, estuvo presente, por ejemplo, los guerrilleros, pero otros, los del M-19, estuvo presente pues gente sin mayor formación jurídica y constitucional. Entonces digamos que todo eso también le ha traído una gran cantidad de cargas al Estado. Y hay un problema gigantesco en Colombia que ahora ha hecho crisis, que es el problema de la justicia. En Colombia hay niveles de impunidad de más del 90-95% y hemos tenido unos fenómenos también de corrupción judicial que se llama el cartel de la toga. Entonces, cuando no hay justicia, cuando la impunidad está disparada, pues entonces aumentan enormemente las posibilidades para que la corrupción se produzca y para que obviamente la reacción de indignación ciudadana crezca. Entonces yo diría que es multicausal, no es que hay una sola razón, sino que hay varias razones históricas que se han juntado y podemos retrotraernos a otras más, pero yo diría que las más inmediatas son esas. Otra pregunta refiere a la parte que tú mencionaste hoy sobre la batalla cultural y dice, ¿cómo hacemos para arrebatarle la hegemonía cultural a la izquierda que se ve, por ejemplo, tan palpable en las universidades? Excelente. Pues no es que yo tenga ninguna fórmula mágica, pero nosotros desde Libertank estamos insistiendo por el lado del aspecto económico, no nos metemos en otros aspectos de la batalla cultural que es muy amplia, la cultura es enorme, entonces se necesitan muchos centros de pensamiento en muchas otras áreas, pero nosotros lo que estamos intentando es varias cosas. Primera, entender bien cómo es que los jóvenes se están informando o mejor desinformando. ¿Cuáles son sus referentes? Y hemos visto que son en gran medida los llamados influencers. Han visto los influencers de redes sociales, etcétera. Entonces hay que hablar también con esos influencers o hay que crear nuestros propios influencers. Eso no es rápido, eso pues, requiere tiempo, pero estamos en ese trabajo, en esa tarea y hemos tenido pues unos éxitos por ahora modestos, pero importantes. También otra es hablar mucho con las empresas. Porque las empresas, muchas de ellas, financian instituciones educativas y financian escuelas en sitios apartados del país como parte de su responsabilidad social. Y entonces, a través de sus fundaciones, las grandes empresas del país. Y hemos encontrado que ahí ellos lo que están haciendo es financiando y pagando escuelas en las que los profesores que están formados en unas escuelas pedagógicas dominadas por el marxismo y por la izquierda hace mucho tiempo, están pagando para que sean esos profesores los que sigan difundiendo sus ideas contra las empresas y contra el libre mercado y contra la democracia pluralista. Lo que encontramos entonces es que se puede empezar por lo menos a hablar con esas empresas para que nos dejen a los centros de pensamiento dictar por lo menos una cátedra de libertad económica. O también estamos analizando la idea de crear modelos, como por ejemplo ustedes no sé si conocen el modelo de Naciones Unidas, que aquí es muy común en los colegios, también se hace algo en las universidades, pero un modelo parecido, pero de emprendimiento y también de todo este debate sobre la libertad económica. Porque es que lo que nosotros tenemos como gran fortaleza y que ellos no tienen, los que están dominando la educación o el adoctrinamiento, que es lo que están haciendo, es que tenemos del lado nuestro la evidencia. Del lado nuestro tenemos los resultados de los reales, comprobables, comparables, confirmables, de que la libertad económica es el mejor camino. Entonces, sí planteamos también un cambio, que eso es lo que quieren muchos jóvenes, pero no un cambio hacia el camino equivocado del socialismo, sino hacia el camino acertado y exitoso
de los países que ya han logrado prosperar a través de la libertad económica. Entonces, con la evidencia, trabajando con las empresas, con los influenciadores, siendo fuertes en materia de redes sociales, pues es como hemos empezado a trabajar nosotros sin que estemos completamente, digamos, convencidos de que ya ese es el camino. Hay que sumar muchas más fuerzas, estamos tarde, porque realmente ellos llevan mucha ventaja y son muy organizados. En Colombia todos estos centros educativos están en manos de FECODE, la educación pública principalmente, que es un sindicato de educadores completamente dominado por el pensamiento marxista y comunista y socialista en sus diferentes variantes. Entonces nosotros ahí tenemos que tratar de contrarrestar. Ojo, y otro aspecto que decía Hayek mucho, hay que aprender de los socialistas. O sea, Hayek en la reunión de la Montpellier Society decía, hombre, reconozcámosle a los socialistas su audacia y reconozcámosles también, por ejemplo, su gran capacidad de dar esa batalla. Por ejemplo, hay un aspecto que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros estamos trabajando también con cómics y también con el humor. Eso es otro aspecto que, digamos, este lado del espectro político y de pensamiento le ha faltado mucho. Y ellos sí lo tienen muy bien controlado y son muy exitosos. Pues hay que tratar, eso es posible, solo que no lo hemos encontrado y en ese camino estamos. Bien, otra de las consultas que llegan es si en Colombia hay alguna opción política que pueda hacerle frente a esa radicalización de izquierda y a digamos, y que no sea condescendiente con esas presiones como lo ha sido el gobierno actual. Muy bien. Pues nosotros, pues desde Libertad, igual que ustedes, tampoco nos metemos en política electoral, pero para responder concretamente a esa pregunta, que es muy importante, yo diría que por ahora no veo claramente una opción así, o no hay por lo menos una estructura de partido, no hay una organización que esté funcionando, que tenga ya algún alcance. Puede haber de pronto algunos casos aislados, distribuidos en algunos partidos, que pueden tener alguna relevancia, pero no hay una opción estructurada, sólida, y no sé si en un año alcance. Incluso ya muchos, los que se está hablando, es una opción pragmática y es, bueno, que llegue, es que casi que llegue cualquier cosa, que llegue, no sé, este vaso a la presidencia, es preferible que llegue una opción extremista, maximalista, de tipo Venezuela o por el estilo. Entonces, necesitamos ya casi que estamos encima, entonces, bueno, opciones de coalición. Eso yo sí lo veo más viable, pero una opción, pues, digamos que uno lo vea con mucho entusiasmo, no. Y pues en la realidad política, lo mejor no es lo mejor de lo ideal, sino lo mejor de lo posible. Bueno, y para ir cerrando con esta parte de la charla, esta pregunta dice, ¿crees que es una manipulación mediática el hecho de que la izquierda y los que salen a protestar y bloquear vías se pasen jactándose diciendo que son mayoría y que todos lo apoyan, cuando en realidad los que salen a protestar no son más de 10.000 personas en una ciudad como Cali que tiene 2 millones de habitantes? ¿Qué mayoría es esa? No escuché la última parte. ¿Cómo se puede hablar de mayoría ¿Qué cuando mayoría es esta? ¿qué mayoría? Bueno, en eso son muy hábiles, es parte de la estrategia presentarse como mayoría, es una estrategia incluso de manipulación mental. Ellos utilizan muy hábilmente todos los instrumentos de control mental que yo he estado consultando recientemente en el libro de la geopolítica de la mente, el dominio mental del profesor Pedro Baños de España, que recomiendo mucho. Estos sectores, digamos, sí manejan muy bien ese tipo de manejos. Entonces, lo que yo veo es, miren, se presentan como mayoría y como que esto es casi abrumador, cuando en realidad no lo es. Y además logran mucha presencia en los medios, porque eso se logra. Hay un sesgo, digamos, en los medios por la violencia, por lo espectacular. Estamos en el mundo de la civilización del espectáculo, como diría Vargas Llosa, y lo que vemos es
una percepción, una idea, una narrativa. Pero en la realidad, como decía muy bien el que hizo la pregunta, son unos grupos poco numerosos, pero bien organizados y muy movilizados, muy ideologizados, ¿cierto? Y eso ya de por sí representa mucha fuerza. Incluso ellos, y esto es un aspecto muy criticable del gobierno del presidente Duque, pues han sido recibidos en el gobierno casi como si tuvieran algún tipo de legitimidad política o de que representaran a todo el país. O sea, ¿a ellos quién los eligió? En una democracia representativa, por ejemplo, una reforma como la de la tributaria que estábamos mencionando, la reforma a la salud, se discute, se modifica, se aprueba o se imprueba, o sea, o no se aprueba en los escenarios de la democracia representativa. Para eso es el Congreso, para eso son las elecciones, no en los escenarios de la calle, no en los escenarios de la violencia y de los paros y de los bloqueos y del chantaje. Pero darles esa legitimidad vuelve y sucede lo que pasa con, por ejemplo, que pasó con el acuerdo con las FARC, y es que en Colombia dicen, bueno, entonces para que a mí me escuchen aquí, necesito hacer daños, salir en las noticias, aparentar que soy representante de todo el país, y ahí sí vamos a tener, digamos, interlocución con las más altas instancias del gobierno. Eso es un error grandísimo, darles ese espacio a los violentos. Yo diría que el gobierno Duque desde el principio, eso es otro aspecto que me faltó del contexto, desde el principio empezaron estas movilizaciones y hubo una muy grande, no tan violenta como esta, en el 2019. Luego que lo que pasó después es que se interpuso pues la pandemia, las cuarentenas y demás. Y ahora lo que han hecho es regresar reforzados y utilizando toda esta insatisfacción social y pues todo este caldo de cultivo en el que ellos han logrado utilizar pues sus capacidades para generar esta sensación de caos y esta sensación de que todo el país está contra el gobierno y demás y contra las instituciones, más que contra el gobierno, porque una cosa es que el gobierno sea impopular, otra cosa es que el país, digamos, quiera un cambio de sistema radical o que parecerse a Venezuela y algo por el estilo. Bueno, Juan David, agradecemos mucho tu exposición y el intercambio que hemos tenido. La verdad es que ha sido muy esclarecedor para nosotros. Agradecemos también a los participantes porque han planteado un montón de preguntas muy interesantes, lo cual demuestra un verdadero interés en conocer la realidad de Colombia y no guiarse por titulares y por información sesgada. Así que agradecemos también a la Fundación Libertank e invitamos a todos los presentes a seguir a la Fundación Free en nuestras redes sociales, así como también a Libertank para estar al tanto de nuestras actividades y poder seguir de cerca todo el desarrollo de ambas fundaciones, que estamos en la misma línea para que nuestras ideas tengan una mayor difusión. Así que muchas gracias, Juan David, y gracias a todos por participar. Muchas gracias, Cristian. Un placer, un gusto y un honor estar con ustedes. Y un saludo a todos. Excelentes preguntas y esperamos pues seguir siempre en contacto. Un gran saludo y una feliz tarde para todos. Muchas gracias.